La triste verdad sobre Fernando del Rincón, lo que CNN nunca quiso contarte. Durante años, millones de personas lo vieron frente a una cámara. Con la mirada firme, el tono cortante y las preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Fernando del Rincón era sinónimo de verdad, de coraje, de resistencia frente al poder. Era el periodista que incomodaba, el que desafiaba, el que no temía cruzar la línea cuando la justicia lo exigía. Pero, ¿y si te dijera que todo eso tenía un precio? ¿Y si la valentía que mostraba cada noche era solo la punta del iceberg? Lo que jamás viste. Lo que CNN jamás mostró. Es la lucha silenciosa de un hombre que, poco a poco, comenzó a desmoronarse. Porque detrás de sus entrevistas legendarias y su voz que sacudía gobiernos, se ocultaban secretos. Secretos que, hasta hoy, nadie se atrevió a contar. ¿Por qué Fernando desapareció de la pantalla sin explicación durante varias semanas? ¿Qué pasó con su entorno más cercano dentro de CNN? ¿Qué hay de cierto en los rumores de censura, sabotajes y traiciones dentro del canal? Dicen que recibió amenazas. Que enfrentó presiones internas brutales. Que su lucha por decir la verdad le costó más de lo que imaginamos. Algunos incluso aseguran que se le quiso silenciar de forma definitiva. Y que lo lograron. Al menos, en parte. Su actitud cambió. Su tono ya no era el mismo. Las pausas en sus palabras, la tristeza en sus ojos, no pasaron desapercibidas. Muchos seguidores empezaron a preguntarse: ¿qué le pasó a Fernando del Rincón? ¿Dónde está el periodista que desafiaba a los dictadores sin parpadear? Hoy, en este video, vamos a recorrer los pasillos ocultos de esa verdad. Vamos a reconstruir los hechos, los silencios y las posibles traiciones. Con testimonios confidenciales, análisis profundo y documentos filtrados. Una investigación que no verás en ningún medio tradicional. Porque este no es solo un homenaje, ni una crítica. Es una llamada de atención. Es el reflejo de lo que ocurre cuando incluso los más fuertes se quiebran. Así que antes de seguir, suscríbete ahora mismo, activa la campana y deja tu like si alguna vez admiraste el valor de Fernando del Rincón frente al poder. Tu apoyo es clave para que esta verdad llegue a más personas. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu imagen de Fernando. Podría cambiar la forma en que confías en los medios, para siempre. Antes de que su nombre se volviera sinónimo de confrontación y coraje. Antes de convertirse en la pesadilla de dictadores y el orgullo de miles de migrantes en América Latina. Fernando del Rincón era simplemente un niño curioso, nacido en México, en un entorno donde el silencio muchas veces era la única forma de sobrevivir. Su infancia, lejos del bullicio de las cámaras, estuvo marcada por un mundo de contradicciones. Por un lado, la calidez familiar, la fuerza de una madre que le enseñó a mirar a los ojos y nunca bajar la cabeza; por el otro, la dureza de un sistema que parecía premiar la obediencia y castigar la verdad. Desde muy joven, Fernando demostró una sensibilidad distinta. No le gustaban las respuestas fáciles. No se conformaba con lo que otros aceptaban como verdad absoluta. Preguntaba. Cuestionaba. Y eso, en más de una ocasión, le costó más de un castigo escolar y más de un disgusto en casa. Su camino académico comenzó como el de muchos, con sueños grandes y recursos limitados. Pero lo que le faltaba en privilegios, le sobraba en determinación. Eligió estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. No por casualidad. Sino porque sentía, desde muy joven, que tenía una misión: ser la voz de los que nadie escuchaba. Durante sus años universitarios, no fue el alumno típico. Mientras otros solo querían pasar los exámenes, Fernando ya pensaba en cómo denunciar injusticias. Ya se entrenaba para mirar a los poderosos a los ojos, y no parpadear. No tardó en destacar por su estilo directo, incisivo, con una mezcla extraña de humildad y fuego interno. Los profesores lo admiraban y temían sus preguntas. Los compañeros lo respetaban, pero sabían que no era fácil seguirle el ritmo. Y fue en esos años cuando tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: irse a Estados Unidos y buscar una oportunidad en los medios que realmente pudieran amplificar su voz.
No fue fácil. Tuvo que empezar desde abajo. Con acentos que corregir. Con prejuicios que enfrentar. Con puertas que se cerraban solo por llevar un apellido latino, pero Fernando no se detuvo. Porque no buscaba fama. Buscaba impacto. Con el tiempo, logró hacerse un espacio en Univisión y más adelante, en CNN en español. Pero lo que pocos saben es que ese ascenso fue mucho más solitario de lo que parece. Que por cada reconocimiento que recibía en pantalla, había noches sin dormir, llamadas que no llegaban y una sensación constante de estar caminando sobre una cuerda floja. Porque ser un periodista latino en medios internacionales no es solo un logro. Es un campo de batalla. Y Fernando, desde sus orígenes, ya sabía que su lucha no sería solo contra la desinformación sino también contra los sistemas que intentan silenciar a quienes no bajan la cabeza. Cuando Fernando del Rincón cruzó por primera vez las puertas de CNN en español, no lo hizo como una promesa más del periodismo latino. Lo hizo como una tormenta que estaba a punto de sacudirlo todo. Había llegado con hambre de verdad, con una trayectoria sólida detrás y una reputación que ya lo posicionaba como una voz incómoda y necesaria. Pero lo que no sabía, o quizás sí, es que en los pasillos impecables de CNN, no todo era tan limpio como parecía. Su ascenso fue meteórico. Conducciones precisas. Coberturas impecables. Y un estilo frontal que contrastaba con el tono más diplomático de otros colegas. Fernando no leía guiones, los desafiaba. No seguía las líneas editoriales al pie de la letra, las interpretaba desde su conciencia. Y eso, en una estructura tan milimétricamente controlada como CNN, era tanto una bendición, como una bomba de tiempo. Fue durante las coberturas de crisis en América Latina donde su figura comenzó a brillar con más fuerza. Entrevistas punzantes a mandatarios. Confrontaciones en vivo. Frases que se volvieron virales. Fernando del Rincón no solo informaba. Él incomodaba. Y cuando eso sucede, el costo no tarda en llegar. Dentro de la cadena, comenzaron a aparecer los primeros roces. Productores que lo consideraban difícil. Directivos que sugerían suavizar el tono. Colegas que murmuraban a sus espaldas, molestos por su protagonismo y su forma de eclipsar cualquier mesa de análisis. Algunas fuentes internas, que por razones obvias pidieron mantener el anonimato, aseguran que hubo reuniones a puerta cerrada donde se cuestionaba su exceso de independencia. Otras versiones apuntan a choques directos con figuras de alto nivel editorial. Se hablaba de celos. De envidias. De presiones externas para que ciertas preguntas no fueran formuladas al aire. Pero Fernando seguía. Más firme. Más desafiante. Más solo. En el ambiente se respiraba tensión. Él lo sabía. Y aún así, cada noche, regresaba al estudio con la misma convicción, si tengo que caer por decir lo que pienso, que así sea. Las fricciones internas no tardaron en escalar. Hubo coberturas que le fueron retiradas sin explicación. Proyectos que le prometieron y nunca llegaron. Y lo más grave, segmentos que, según se dice, fueron editados o directamente vetados. Algunos aseguran que hubo un punto de quiebre. Un episodio específico que marcó un antes y un después en su relación con la cadena. Un enfrentamiento fuera de cámaras con un alto ejecutivo, tras una entrevista explosiva que, para muchos, se le fue de las manos. Otros hablan de una filtración que incomodó a los altos mandos, y que apuntaba a Fernando como responsable. A partir de entonces, su presencia en CNN ya no fue la misma. Aunque seguía al aire, los silencios se volvieron más largos. Las pausas, más frecuentes. Su mirada, más cargada. Y sus detractores, más organizados. Porque en el mundo del periodismo de alto nivel, a veces no te censuran de frente. Te apagan de a poco. Te rodean de sombras. Y te obligan a preguntarte si vale la pena seguir luchando, o si ya estás solo en la trinchera. Y Fernando, aunque nunca lo dijo públicamente, empezó a mostrar señales. Señales de agotamiento. De frustración. Y, quizás, de miedo. No al poder. Sino a lo que podía perder, por no ceder.
Y entonces, desapareció. Sin previo aviso. Sin una explicación oficial. Sin despedidas. Fernando del Rincón simplemente dejó de aparecer en pantalla. Para los televidentes, la ausencia fue tan repentina como desconcertante. Día tras día, su espacio fue ocupado por otros rostros. Rostros que intentaban llenar el vacío, pero no podían replicar su voz, su presencia, su fuerza. Las redes sociales estallaron. ¿Dónde está Fernando del Rincón? ¿Qué pasó con él? ¿Está enfermo? ¿Lo despidieron? ¿Lo censuraron? Los rumores no tardaron en encenderse como pólvora. Y cada uno era más perturbador que el anterior. Algunos decían que había sido pausado por la cadena, tras una entrevista que no fue aprobada por la dirección y que, aún así, salió al aire. Otros aseguraban que una investigación periodística que él preparaba sobre un gobierno aliado de ciertos intereses fue abruptamente cancelada y que él se negó a archivarla. También se habló de una amenaza. Una advertencia. Una llamada. Una fuente cercana, cuyo nombre no podemos revelar por seguridad, aseguró, Fernando cruzó una línea. Y cuando haces eso en CNN, ya no hay vuelta atrás. Algunos de sus colegas, en privado, hablaban con incomodidad. Se notaba el nerviosismo. El silencio. La orden no escrita de no mencionar su nombre al aire. Pero el público no olvidó. Las preguntas seguían creciendo. Y la ausencia se alargaba. Durante semanas, Fernando del Rincón estuvo completamente fuera del radar. Nada en redes sociales. Ninguna aparición pública. Ningún comunicado oficial. Y fue entonces cuando surgió una teoría aún más oscura. Que no se trataba solo de una crisis profesional. Sino de algo mucho más profundo. Una crisis emocional. Un colapso. Un quiebre. Según varios allegados, Fernando estaba atravesando un periodo de ansiedad severa. Había perdido peso. Dormía mal. Y en más de una ocasión, se le vio solo, absorto, como si cargara con algo que no podía contar. ¿Era la presión de su trabajo? ¿La decepción con su propio medio? ¿O había algo más? ¿Algo personal? Algo que lo destruyó por dentro. Algunas voces aseguran que, en esos días, consideró dejar el periodismo. Que se planteó retirarse, desaparecer para siempre del ojo público. Pero no lo hizo. Porque Fernando sabía que su voz, aunque herida, seguía siendo necesaria. Porque entendía que, si se callaba, ganaban ellos, los que mienten, los que manipulan, los que temen a la verdad. Finalmente, semanas después, reapareció. Volvió a CNN. Pero no era el mismo. Su mirada había cambiado. Más seria. Más contenida. Más triste. Y aunque muchos celebraron su regreso, los que lo conocían bien sabían que algo se había roto en él. Algo que no se repara con aplausos, ni con cámaras. Desde entonces, Fernando del Rincón ha seguido al frente, con la misma entereza. Pero también con cicatrices invisibles. Cicatrices que solo entienden los que, alguna vez, fueron silenciados por decir demasiado. La reaparición de Fernando del Rincón en CNN no fue un regreso glorioso. Fue un retorno silencioso, cargado de miradas esquivas, pasillos fríos y palabras no dichas. Ya nada era como antes. Lo que antes era respeto, ahora era sospecha. Donde antes había confianza, ahora solo había distancia. Las cámaras seguían grabando. El estudio seguía iluminado. Pero dentro de Fernando, algo se había apagado. Porque no hay nada más duro para un hombre que entregó su vida a la verdad, que descubrir que la traición puede venir de los que más cerca están. Fueron colegas. Amigos. Compañeros de guerra en la pantalla. Los mismos que lo aplaudían en público, y lo criticaban en privado. Los mismos que se beneficiaron de su audacia, pero no dudaron en entregarlo cuando su presencia empezó a incomodar a los de arriba. Filtraciones. Correos manipulados. Grabaciones internas sacadas de contexto. Todo con un solo objetivo, desacreditarlo. Silenciarlo.
Desgastarlo hasta que se rindiera. Según fuentes cercanas, hubo una reunión a puerta cerrada que marcó el principio del fin. Fernando entró con la cabeza en alto. Salió pálido, con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Fue advertido. Puede seguir aquí, pero bajo nuestras reglas. A partir de ese día, su equipo cambió. Le quitaron productores de confianza. Le redujeron espacio. Le vetaron ciertos temas. Y lo más doloroso, le prohibieron cubrir ciertas crisis políticas, justo aquellas donde su voz era más poderosa. Fernando no se quebró, pero sangró por dentro. El periodismo era su vida. Y ahora sentía que lo estaban obligando a traicionar sus propios principios para poder seguir respirando dentro de la cadena. En más de una ocasión, se encerró solo en su oficina después del programa. Los pasillos vacíos. El reflejo de su rostro en el vidrio. Y una pregunta que le carcomía el alma. ¿Vale la pena seguir, si tengo que callar lo que más importa? Ese fue el periodo más oscuro. Crisis de ansiedad. Ataques de pánico en plena redacción. Horas sin comer. Días sin dormir. Y una soledad que lo envolvía como una sombra permanente. Algunos de sus amigos personales lo recuerdan en silencio, llorando frente al monitor, después de que una entrevista fuera censurada en el último minuto. Otros aseguran que estuvo a punto de renunciar en más de una ocasión, pero siempre volvía. Por el público. Por la verdad. Por ese niño que, años atrás, soñó con ser la voz de los que no tienen voz. Pero a veces, ser valiente no es suficiente. A veces, la traición no viene con puñales, sino con aplausos falsos y contratos llenos de condiciones invisibles. Fernando del Rincón sobrevivió. Pero no salió ileso. Y mientras muchos lo ven como un periodista firme y seguro, pocos saben que, detrás de su mirada penetrante, vive un hombre que ha pagado un precio altísimo por mantenerse fiel a su conciencia. Fue inesperado. Ni la audiencia, ni los colegas, ni siquiera los directivos de CNN estaban preparados para lo que estaba a punto de ocurrir. Una entrevista. Una conversación que, a simple vista, parecía una más. Pero no lo era. Porque esta vez, el entrevistado era el mismo. Fernando del Rincón, el hombre que durante décadas había desnudado las verdades ajenas, estaba a punto de abrir su alma. Y el mundo, por primera vez, escucharía el peso que llevaba cargando en silencio. La cámara estaba encendida. El estudio, en penumbras. Su voz, al principio, temblorosa. Y luego, firme. Dolorosa. Pero libre. No me quebré por lo que vi en los países que cubrí. Me quebré por lo que vi dentro del lugar que más respeto merecía. La confesión cayó como un relámpago. Fernando no estaba señalando a un dictador. Ni a un criminal de guerra. Estaba hablando de su propia casa. De las presiones internas. De las veces que quisieron silenciarlo. De los temas que no podía tocar. De los informes que no convenía emitir. Sí, hubo censura. Sí, hubo presiones. Y sí, tuve miedo. Porque cuando tu verdad choca con los intereses del poder, te das cuenta de que la libertad de prensa es un campo minado, y a veces, tú eres la próxima víctima. La entrevista se volvió viral en cuestión de minutos. Cada frase era un puñal. Un grito contenido. Una advertencia para el mundo del periodismo. Contó cómo fue aislado de sus propios colegas. Cómo sufrió ataques personales y profesionales. Cómo, en más de una ocasión, lo hicieron elegir entre su integridad o su empleo. Y entonces vino la parte más cruda. La emocional. La que nadie esperaba escuchar de un periodista que parecía invulnerable. Me levantaba cada mañana con un nudo en el pecho. Había días en que ni siquiera podía mirar la pantalla. Me cuestionaba si todo lo que había construido valía realmente la pena. Perdí amigos. Me alejé de mi familia. Y sí, lloré solo muchas noches, preguntándome si me estaba volviendo loco. No eran solo confesiones. Eran cicatrices. Era la historia de un hombre que no se cayó, aunque le costara todo. Este trabajo me salvó.
pero también me destruyó. Y si hoy estoy aquí hablando, es porque decidí no morirme en silencio. La entrevista terminó entre aplausos. No del público. No de sus colegas. Sino de su propia conciencia. Porque por fin, había contado su historia. Y lo más poderoso, es que no lo hizo para vengarse. Lo hizo para sanar. Y para recordarle al mundo que los periodistas también sangran. También sufren. Y también necesitan que alguien los escuche. El estudio está vacío. Las luces, apagadas. Solo queda una silla. Un micrófono sin sonido. Y el eco de una voz que, aunque ya no se escucha a diario, sigue resonando en millones de conciencias. Fernando del Rincón no se despidió con un comunicado oficial. Ni con una gran celebración. No hubo homenaje. Ni discursos. Solo un silencio lleno de significado. Después de aquella entrevista reveladora, su presencia en CNN se volvió esporádica. Su espacio fue reducido. Su rostro, reemplazado por otros más manejables. Pero algo había cambiado para siempre. Las palabras que pronunció, dolorosas, necesarias, valientes, dejaron una herida abierta en la industria. Una herida que muchos intentaron tapar, pero que el público no pudo ignorar. Las redes lo llamaban héroe. Otros, lo acusaban de traición. Y hubo quienes, desde el poder, intentaron borrar su historia con nuevas versiones, más cómodas. Más controladas. Pero el daño ya estaba hecho. O mejor dicho, la semilla ya había sido sembrada. Porque después de Fernando, otros periodistas empezaron a hablar. Empezaron a contar sus propias batallas internas. Sus silencios obligados. Sus contratos llenos de cláusulas que huelen a mordaza. Fernando del Rincón abrió una puerta que muchos preferían cerrada. Y pagó el precio con su salud, su reputación, y su espacio en el medio que lo vio crecer. ¿Pero realmente lo perdió todo? No. Porque hay algo que ni los contratos, ni los jefes, ni las corporaciones pueden quitar, la verdad cuando ya ha sido dicha. Hoy, Fernando ya no necesita un set de televisión para ser escuchado. Su historia vive en cada persona que entendió que decir la verdad no es gratis, pero es necesario. Y quizás, solo quizás, su mayor legado no fue una entrevista viral, ni una confrontación con un presidente. Sino haber mostrado, con dolor y coraje, que incluso los más fuertes también lloran. También sufren. Y también merecen ser defendidos. Porque al final, ser periodista no se trata de nunca tener miedo, sino de seguir hablando a pesar de él. Y ahora que conoces toda la historia. Ahora que viste lo que había detrás del periodista, del rostro serio y la voz firme. Te pregunto a ti, ¿qué estás del otro lado de la pantalla? ¿Qué harías tú, si te pidieran callar tu verdad? ¿Te quedarías en silencio? ¿Lo sacrificarías todo por mantenerte firme a tus principios? Porque lo que le pasó a Fernando del Rincón no es un caso aislado. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a defender lo que creemos? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber si tú también sientes esa rabia, esa impotencia, o tal vez, admiración por alguien que prefirió quedarse solo antes que traicionar su conciencia. ¿Crees que fue censurado? ¿Crees que lo traicionaron desde dentro? ¿O piensas que hay algo aún más oscuro detrás de su historia? Conversemos. ¿Y si este video te llegó al corazón? Si te hizo pensar, si te sacó una lágrima o te encendió una llama por dentro. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Deja tu like. Y comparte este video con alguien que aún cree que el periodismo debe ser libre, valiente y humano. Porque si tú no lo compartes, estas historias seguirán siendo enterradas. Y recuerda esto, la verdad puede incomodar. Puede doler. Puede romper relaciones, pero también puede sanar, inspirar y cambiar el mundo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde quizás revelemos otra historia que alguien no quiere que sepas. Aquí no callamos. Aquí, contamos lo que otros prefieren ocultar.